¿Alguna vez has pensado quién está realmente detrás del maquillaje? ¿O de la botarga de algún disfraz? Esto fue lo que ocurrió en un pequeño poblado con poco más de 800 habitantes. Un diciembre frío, donde la época navideña hacía que los niños esperaran con ilusión un día en especial, despertar y ver algo debajo del árbol. Un mes donde las personas se vuelven más unidas, tal vez por tradición, por la armonía que se supone debería traer esta época, por la unión de la gente. Pero dentro de toda esa paz y aparente tranquilidad, en este pequeño pueblo que dicho sea de paso estaba en medio de la nada ocurrió algo imposible de explicar. El lugar estaba apartado de las grandes ciudades, rodeado por un bosque denso y oscuro. Solo había una entrada al pueblo, y llegar hasta ahí no era sencillo. Los pocos turistas que se atrevían a visitarlo debían contratar a un lugareño, porque era muy fácil perderse entre caminos mal marcados y desviaciones que no llevaban a ningún lado. Y en diciembre, con la nieve cubriendo todo, perderse era casi seguro. En un pueblo pequeño, todos conocen a todos. Y las noticias llegan a cada casa en cuestión de horas. Una noche, un grupo de adolescentes jugaba a las orillas del pueblo, cerca de un lago congelado. Siendo jóvenes e imprudentes, hacían todo tipo de tonterías, quemar cosas, pintar, fumar. Pero esa noche vieron algo en el bosque. Algo que llamó su atención. Una sombra que se movía entre los árboles, al fondo. No podía ser un turista ni alguien del pueblo. La carretera estaba del otro lado, y además, uno de ellos notó un detalle inquietante. Había nevado durante el día. Las huellas de ellos quedaban marcadas claramente en la nieve. Pero aquella sombra, aquella silueta que se movía entre los árboles, no dejaba huellas. Al principio pensaron que podría ser un animal. Pero cada vez que apuntaban la linterna hacia donde se movía, durante unos segundos podían distinguir una silueta humana. Era como un hombre robusto. No se le veían rasgos, ni rostro. Era completamente oscuro, como si absorbiera la luz de la linterna. El instinto de huir fue inmediato. Los jóvenes corrieron hasta sus casas, atravesando la nieve y el bosque, alejándose del lago, y de aquello que habían visto. Uno de ellos, aún alterado, le contó todo a sus padres. Ellos, escépticos, pensaron que quizá estaba exagerando o escondiendo algo. Decidieron guardar silencio para no causar pánico. 2 días después, ocurrió algo que cambiaría todo. Un grupo de niños jugaba en el patio de una casa ubicada en el límite del bosque. Era una reunión familiar, risas, comida, bebidas, el ambiente típico de diciembre. Los niños jugaban con muñecos y carritos. Eran 7 en total. El sol ya se había ocultado y solo las luces de las casas y de las calles iluminaban débilmente el pueblo, frente a la inmensidad del bosque. De pronto, se escucharon gritos. Gritos de niños. Los padres corrieron. Después, gritos de mujeres. Hombres adentrándose desesperados en el bosque. 2 de los 7 niños habían desaparecido. Los otros contaban la misma historia. Un hombre, parecido a Santa Claus. Hubo un silencio incómodo. Miradas entre las madres. Uno de los niños, el más calmado, explicó que era un hombre con un disfraz parecido al de Santa, pero sucio, con la cara casi invisible, y unos ojos brillantes, de un tono rojo. Les dijo que tenía regalos. Llevaba una bolsa en la espalda. De ella sacó un tren de juguete, justo el favorito de uno de los niños desaparecidos. Luego sacó un coche, el favorito del segundo. Les dijo que se acercaran. Y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los tomó con una fuerza imposible. Tan rápido que nadie pudo reaccionar. Los metió en la bolsa. Ahí fue cuando comenzaron los gritos. Los adultos estaban en shock. Entre creer o no aquella historia, la noticia llegó al otro lado del pueblo. Y también a los adolescentes que habían visto la sombra en el lago.
Los padres del joven que había contado todo empezaron a tomárselo en serio. El miedo se volvió colectivo. No se encontraron huellas. Solo las de los niños, hasta cierto punto. Después, nada. Los perros de la policía no encontraron rastro alguno. Días después, un hombre mayor que entró al bosque con su perro y un rifle encontró algo aterrador. Una pila de huesos pequeños, cubiertos de sangre congelada. Casi limpios por completo. Los restos de algunas prendas confirmaron lo peor. Eran los niños. Reducidos a una pila de huesos. El pueblo cambió por completo. Nadie salía después del atardecer. Las celebraciones cesaron. Las casas se cerraron. Los perros permanecían sueltos toda la noche. Una de esas noches nevadas, uno de los adolescentes que vio la sombra estaba en su habitación, en el segundo piso. Escuchaba música, con audífonos. Desobedeció la regla más importante del pueblo. No dejar las ventanas abiertas. Sus padres subieron al escuchar un ruido. Vieron la ventana abierta. Y una sombra alejándose de forma inhumana. Nunca lo volvieron a ver. Con el paso de los días, más personas desaparecieron, niños, adolescentes, incluso adultos. Siempre lo mismo. Huesos en el bosque. Sin huellas. Sin rastro. Hasta que llegó la Navidad. Y con ella, el verdadero horror. Debajo de los árboles de las casas afectadas apareció algo que faltaba en todas las pilas de huesos. Las cabezas. Cada una colocada cuidadosamente. Cada una con una nota. Feliz Navidad, hasta el próximo año. Algunos huyeron del pueblo. Otros reforzaron sus casas. Pero el miedo jamás se fue, porque desde entonces, cada diciembre, cuando cae la primera nieve, nadie vuelve a mirar al bosque sin preguntarse, ¿quién está realmente detrás del disfraz? Esto ocurrió en una casa típica de los suburbios, de esas donde el bosque rodea las viviendas y la ciudad más cercana queda a 40 minutos en coche. Una familia celebraba la época navideña, regalos, comida y risas llenaban el ambiente. Estaba compuesta por un padre, una madre y dos hijos, un adolescente y una niña pequeña, de apenas 7 años. La menor, llena de curiosidad y con un profundo anhelo por ver a Santa Claus, decidió quedarse despierta esa noche. Quería escuchar el momento exacto en que entrara por la chimenea y dejara los regalos. Siempre se había preguntado quién era realmente ese hombre tan generoso que traía juguetes a los niños buenos. Cuando dieron las 12 de la noche, la casa quedó en completo silencio. Solo las luces del árbol iluminaban tenuemente la sala, junto con un poco de luz que entraba desde el exterior. Entonces, lo escuchó. Un ruido muy ligero. Pasos. Con extremo cuidado, bajó de su cama y salió de su habitación sin hacer el menor ruido posible. Al asomarse al pasillo, todo parecía tranquilo. Bajó lentamente las escaleras hasta llegar a la sala, y ahí lo vio. Un hombre con un traje rojo estaba revisando los regalos debajo del árbol. El vaso de leche y las galletas que ella había dejado sobre la chimenea estaban mordidas, y la leche casi completamente vacía. El hombre comenzó a girarse. La niña, paralizada por el miedo, se escondió instintivamente. Mientras subía las escaleras, alcanzó a ver su barba. Estaba sucia, manchada de un líquido negro y espeso que goteaba lentamente hasta el piso. El hombre llegó primero a la habitación de su hermano. Abrió la puerta. Se escucharon ruidos extraños. Luego fue al cuarto de sus padres. Y ocurrió lo mismo. Finalmente, se dirigió a la habitación de la niña, pero ella no estaba ahí. Guiada por el puro instinto de supervivencia, se había ocultado en un pequeño hueco de la sala, entre los sillones y una maceta. Desde ahí, era casi imperceptible. El hombre bajó las escaleras. Lo que siguió se sintió como una eternidad. Caminaba de la sala a la cocina, revisando cada rincón donde alguien pudiera esconderse.
pero no la encontró. Sin mostrar prisa alguna, tomó su bolso, y salió por la puerta principal. Después de lo que parecieron horas, la niña se quedó dormida por el cansancio y el terror. Despertó con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Al subir y entrar al cuarto de sus padres, soltó un grito tan fuerte que alertó a los vecinos, quienes irrumpieron en la casa. La escena que presenciaron fue algo que ella jamás podría olvidar. Sus padres y su hermano estaban brutalmente cortados. Sus partes habían sido mal envueltas en papel de regalo. En las paredes, escrito con un trazo torcido, había un mensaje: sé que te escondiste, pero no te preocupes. El próximo año volveré. La policía llegó y tomó toda la evidencia posible, pero nunca encontraron rastro del hombre que hizo aquello. Hasta hoy, ya siendo adulta, la mujer sigue recordando esa escena que jamás pudo borrar de su mente. Y sabe, en lo más profundo, que hay promesas que nunca se olvidan. La noche del 24 de diciembre de 2008, en la ciudad de Covina, California, una familia se reunió para celebrar la Navidad como cualquier otra. Había luces, comida recién preparada, risas forzadas y ese ambiente extraño que solo existe cuando hay demasiados parientes juntos. Nada parecía fuera de lugar. Eran casi las 11:30 de la noche cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, los recibió un hombre vestido completamente como Santa Claus. No era un disfraz barato, era un traje pesado, realista, con barba blanca, botas negras y un saco rojo colgado al hombro. Los presentes rieron. Pensaron que era una sorpresa, una broma navideña. Nunca imaginaron que ese Santa venía a matar. El hombre era Bruce Pardo, un ingeniero eléctrico de 45 años, recientemente divorciado, hundido en deudas, resentimiento y odio. Había pasado semanas planeando esa noche. Sin decir una sola palabra, levantó un arma oculta bajo el traje y disparó. El caos fue inmediato. Gritos. Personas corriendo sin entender qué estaba pasando. La música navideña seguía sonando mientras la sangre manchaba el suelo. Pardo disparaba con calma, como si estuviera cumpliendo una tarea pendiente. No buscaba huir. No buscaba advertir. Había ido a aniquilar. Algunos intentaron escapar por el patio trasero. No lo lograron. Otros se escondieron en los baños, detrás de muebles, bajo mesas. Nada sirvió. En menos de 5 minutos, 9 personas estaban muertas. 3 más quedaron gravemente heridas, marcadas para siempre. Pero lo peor aún no había terminado. Bruce Pardo había modificado su traje de Santa para ocultar un dispositivo casero lanzallamas. Antes de irse, roció la casa con combustible y la prendió fuego. Las llamas consumieron el lugar con una rapidez aterradora. Los cuerpos quedaron atrapados. Algunos murieron sin que nadie pudiera ayudarlos. Los vecinos, al ver el incendio en plena Nochebuena, salieron pensando que se trataba de un accidente. No sabían que dentro había ocurrido una ejecución. Pardo huyó, dejando atrás un infierno envuelto en luces navideñas. Horas después, fue encontrado muerto, con un disparo autoinfligido, en la casa de su hermano. Seguía usando partes del traje de Santa. El disfraz se había derretido parcialmente, por el fuego. Los investigadores descubrieron que había comprado el traje meses antes, que practicó con armas, que planeó cada detalle. Incluso escribió mensajes de despedida. No fue un ataque impulsivo. Fue una venganza planeada para Navidad, el día que simboliza familia, paz y perdón. Hoy, la casa ya no existe. Fue demolida. Pero los sobrevivientes y los familiares de las víctimas coinciden en algo. Desde esa noche, la Navidad nunca volvió a ser la misma. Porque hay personas que no odian la oscuridad. La esperan.
Y algunas eligen vestirse de Santa Claus para recordarte que el horror no siempre llega con un rostro monstruoso. A veces, toca la puerta, sonríe y trae regalos envueltos en fuego.